Según recuerdo esa tarde, la sensación de fatiga abrumadora nubló mis sentidos. Ya haciendo malabares con las interminables demandas de gemelos de 2 años y lidiando con el último mes de un embarazo desafiante, me sentí empujada al límite. Me dolía el cuerpo y ansiaba descansar, el tipo de sueño profundo e ininterrumpido que se había convertido en un recuerdo lejano. La llamada telefónica de mi esposo fue abrupta, su tono indiferente como si simplemente estuviera discutiendo el clima. Oye, traeré a unos 10 colegas a casa para una fiesta posterior. Prepara las cosas, ¿de acuerdo? Sus palabras quedaron en el aire, teñidas de la expectativa de que, a pesar de mi condición, debería y podría manejar esto. El hecho de que estés en tu último mes de embarazo no significa que no puedas manejar eso, ¿verdad?, agregó, como si mi embarazo fuera un mero inconveniente que hay que dejar de lado. Y asegúrese de que haya algunos postres que las damas disfruten. La habitación giró un poco mientras procesaba sus palabras. El agotamiento no era solo un estado físico para mí en ese momento, también era emocional y mental. Mi esposo, indiferente al cuidado de los niños y firmemente arraigado en la creencia de que era principalmente un trabajo de mujeres, había perdido los estribos anteriormente cuando rechacé sus solicitudes por falta de aviso o por pura fatiga. Hoy, no me quedaba energía para la confrontación. De mala gana, comencé los preparativos, mis movimientos lentos y trabajosos. Después de preparar todo, me retiré a la guardería para acostar a los gemelos a dormir la siesta, con la esperanza de robarme un momento de paz. Horas más tarde, el sonido de fuertes voces y risas se filtró a través de las paredes, interrumpido por el tintineo de los vasos. Mis párpados se abrieron al ver a uno de los colegas borrachos de mi esposo entrando tropezando en la guardería, con la sorpresa grabada en su rostro al verme con los gemelos. No sabía que tenías hijos pequeños y una esposa embarazada. ¿Nos engañaste? La acusación en su voz era aguda, su decepción dirigida a mi esposo, quien quizás había pintado un panorama diferente. La indignación del colega se intensificó rápidamente cuando se enfrentó a mi esposo, con el puño levantado con ira. Un solo comentario de mi esposo fue suficiente para convertir la una vez agradable fiesta posterior en caos. Reflexionando sobre mi vida, recordé cómo todo comenzó de manera tan diferente. Me casé con mi esposo a los 28 años después de un romance vertiginoso, y nos casamos en cuestión de meses. Nuestro acuerdo era claro, renunciaría a mi trabajo al quedar embarazada, asumiendo el papel de ama de casa a tiempo completo. Mi esposo siempre había imaginado una estructura familiar tradicional y yo había estado de acuerdo, aunque sin anticipar los desafíos inmediatos que implicaría. Disfrutamos de una vida típica de recién casados durante el primer año sin tratar activamente de tener hijos. Pero poco antes de cumplir 30 años, quedé embarazada de gemelos. Muy contento por la noticia, mi esposo compartió nuestra emoción con cualquiera que escuchara, anticipando ansiosamente la llegada de nuestros hijos. Debido a las complejidades de tener gemelos y al ser mi primer embarazo, me aconsejaron que tuviera una estadía administrada en el hospital. Mi esposo, impulsado por el miedo a las complicaciones, estuvo de acuerdo, aunque esta decisión lo dejó casi indefenso en casa, incapaz de manejar incluso las tareas domésticas básicas. Esta preocupación llevó a un acuerdo temporal con mis suegros, quienes sugirieron controles regulares por parte de mi suegra o una estadía con ellos para mi esposo. Él eligió lo último. Después de un parto seguro y un gran alta del hospital, celebrado por nuestras dos familias, regresamos a casa. La realidad de nuestra situación pronto se hizo evidente cuando mi esposo expresó alivio por escapar de la atenta mirada de su madre, lo que indica un deseo de que nos las arreglemos solos. Esto marcó el comienzo de un capítulo desafiante, uno en el que las promesas de asociación y responsabilidades compartidas se deshicieron lentamente, dejándome a mí mismo asumiendo la carga casi por completo. Agotada pero decidida, me paré en medio de nuestra sala de estar, organizando una guardería improvisada para nuestros gemelos bajo la tenue luz de la noche. Mi esposo, amamantando un hombro adolorido, ya había renunciado a su breve intento de ayudar.
Solo había logrado sostener brevemente a una de las gemelas antes de volver a colocarlas en el sofá con un suspiro de frustración, solicitando inmediatamente una taza de té. Primero configure el área para dormir del bebé, dijo, sin que su voz tuviera ningún indicio de empatía por mi condición. Amablemente, arreglé un espacio cómodo para que los gemelos durmieran, mi cuerpo gritando en protesta con cada movimiento. Esta escena fue simplemente una introducción al creciente desinterés de mi esposo por la crianza de los hijos, que quedó dolorosamente claro al día siguiente. Mis padres llegaron temprano en la mañana, su presencia contrastaba marcadamente con el apoyo, o la falta de él, que recibí de mi esposo. Los niños primero, luego todo lo demás, ¿verdad?, mi mamá comentó, observando mis esfuerzos. Ella habló de años de experiencia, enfatizando las prioridades que claramente habían sido olvidadas por mi pareja. Me quedé haciendo malabares con las necesidades de los gemelos y el hogar, con mis propias necesidades rezagadas como una ocurrencia tardía. Alrededor del mediodía, llegaron mis suegros, habiendo sido informados por mi madre sobre los desafíos del cuidado de gemelos. Habían visto de primera mano el alcance del apoyo necesario y, a partir de ese día, la crianza de los hijos realmente se convirtió en un esfuerzo conjunto. Con ambos grupos de abuelos involucrados, las responsabilidades comenzaron a distribuirse de manera más uniforme, aunque más sobre los hombros de mis padres y suegros. Mi suegro y mi padre, ambos todavía empleados a tiempo completo, hicieron lo que pudieron, pero fueron mi suegra y mi madre quienes se convirtieron en los principales ayudantes. Los gemelos eran adorados por mis suegros, quienes nunca criticaron mi inexperiencia y siempre me tranquilizaron para que tomara las cosas con calma. Es un momento para aprender lo que significa ser madre de nuestros hijos, así que no hay necesidad de arrepentirse de lo que no puedes hacer, decían a menudo, brindando la tranquilidad que tanto necesitaban. Tener a mi madre viniendo los fines de semana desde otro estado y a mi suegra ayudando durante los días de semana resultó ser increíblemente motivador. Hubo un entendimiento general, compartido por mi suegro basado en sus propias experiencias, de que si bien a los hombres les puede resultar difícil involucrarse en el cuidado de los niños inicialmente, puede volverse agradable una vez que dan el primer paso. Mi propio padre contó lo nervioso que estaba cuando me cuidó por primera vez cuando era niño. Estas historias de ansiedades pasadas y eventuales alegrías en la crianza de los hijos tenían la intención de inspirar, pero parecían tener poco efecto en mi esposo, quien permaneció desinteresado y distante. Además, su actitud empeoró cuando mis padres no estaban cerca. Se quejaba de tener hambre y exigía una comida adecuada, especialmente en los momentos en que estaba amamantando a los gemelos. No eres un niño. Si tienes hambre, haz algo tú mismo, diría exasperado. A pesar de mis esfuerzos por arreglármelas con comidas preparadas cuando era necesario, criticó su uso e insistió en comidas caseras, viendo cualquier cosa menos como un incumplimiento de mis deberes como ama de casa. Los bebés no pueden alimentarse solos, ¿por qué no sugiere turnarse para amamantar con leche de fórmula en lugar de exigir una comida cocinada? Propuse durante una discusión particularmente tensa. Esta lucha continua destacó no solo el costo físico, sino también las tensiones emocionales y relacionales de nuestra nueva dinámica familiar. El apoyo de nuestros padres fue invaluable, sin embargo, estaba claro que el camino a seguir requeriría mucho más que administrar las tareas cotidianas. Requeriría una reevaluación de nuestros roles y expectativas como socios y padres. El aire estaba cargado de tensión el día en que mis suegros confrontaron a mi esposo por su falta de participación en el cuidado de los niños y las tareas domésticas. Si cocino, no le quedará nada que hacer a una ama de casa a tiempo completo, y si amamanto, ¿qué le queda a una madre?, argumentó a la defensiva. Sus palabras revelaron un profundo malentendido de nuestros roles y responsabilidades. Mis suegros y yo intercambiamos miradas, asombrados por su perspectiva. Lo que siguió fue una intensa sesión de conferencias de mi suegra y lecciones básicas de cuidado de niños de mi suegro, con el objetivo de corregir sus puntos de vista sesgados. La participación de mi esposo en las tareas domésticas y el cuidado de los niños se convirtió en un esfuerzo renuente, su comportamiento hosco y resistente.
Este incómodo arreglo persistió durante los siguientes 2 años, durante los cuales su uso frecuente del trabajo como excusa para eludir las responsabilidades del cuidado de los niños se convirtió en un estribillo común, especialmente frente a mis padres. Sin embargo, con mis suegros, tales excusas no tenían fundamento y se vio obligado a comprometerse, aunque a regañadientes. Cuando quedé embarazada de nuestro tercer hijo, el escenario cambió ligeramente. Las náuseas matutinas severas que experimenté me dejaron visiblemente debilitada, e incluso mi esposo, al presenciar mi malestar, ya no pudo imponer sus demandas habituales. Animado por la orientación anterior de mis suegros, comenzó a realizar más tareas domésticas y a involucrarse más en el cuidado de los niños. Este cambio, sin embargo, duró poco. Su compromiso disminuyó cuando preparó una comida que resultó menos que satisfactoria. Hice todo lo posible por comerlo, apreciando su esfuerzo a pesar de sentirme mal, pero no pude terminar la comida. Interpretó mi incapacidad para comer como una crítica silenciosa de sus habilidades culinarias y sintiendo que sus esfuerzos eran inútiles, pronto volvió a sus viejas costumbres. Su dedicación disminuyó rápidamente y no pasó mucho tiempo antes de que reanudara a pasar los fines de semana en sus pasatiempos y regresara tarde a casa del trabajo o compromisos sociales durante los días de semana. Hubo días en que apenas nos veíamos. Le supliqué que viniera a casa más temprano o que pasara al menos un día de fin de semana con nosotros en casa. No necesito que me cuides, solo que pases tiempo con los gemelos, imploré. Has sido madre durante 2 años, así que probablemente estés acostumbrada, ¿verdad? Además, es la segunda vez que das a luz, y esta vez es solo un bebé. No me queda nada por hacer, respondió con desdén antes de irse a disfrutar de sus pasatiempos. Últimamente, los gemelos de 2 años se habían vuelto más perceptivos, sensibles a los matices de nuestras actitudes. Parecían sentir que algo andaba mal por el tono de mi esposo y mis frecuentes suspiros de decepción. Mientras lo veía alejarse, una profunda sensación de aislamiento se apoderó de mí, agravada por la comprensión de las crecientes necesidades de mi familia y mi propia determinación vacilante. ¿Por qué quedé embarazada de un tercer hijo en tal situación? Me cuestioné implacablemente. A pesar de estos desafíos, hubo momentos fugaces en los que mi esposo mostró destellos de amabilidad y afecto, particularmente cuando buscaba intimidad física. Estos raros casos fueron recordatorios agridulces de la complejidad de nuestra relación, destacando tanto la distancia que había crecido entre nosotros como las conexiones persistentes que, por tensas que fueran, aún existían. A medida que se acercaba la semana 38 de mi embarazo, la realidad de mi próxima cesárea se avecinaba cada vez más. La incomodidad y la anticipación crecían a diario, al igual que la tensión palpable entre mi esposo y yo. A pesar de la carga física de llevar a nuestro hijo que pronto llegará y el peso emocional de manejar a nuestros gemelos, todavía esperaba el apoyo de mi esposo. Sin embargo, su renuencia a ayudar, envuelta en excusas sobre el trabajo y comentarios despectivos sobre ser visto como un esposo dominado por los hombres, me dejó desconsolada y sin palabras. No puedo comprometerme, ya que el trabajo es impredecible, declaró, descartando la idea de tomarse un tiempo libre para alinearse con el parto de su esposa como algo vergonzoso. Esta declaración dolió profundamente y antes de que pudiera formular una respuesta, cambió enérgicamente de tema, exigió cenar y dejó de lado cualquier discusión adicional sobre el asunto. No volvamos a examinar ese tema, dijo secamente. Sus siguientes palabras fueron aún más cortantes. Los gemelos ya tienen 2 años, pueden comer cuando tienen hambre. Realmente, entonces un hombre de 30 años debería ser más capaz de alimentarse a sí mismo que un niño de 2 años. ¿Por qué no les muestras a los niños cómo se hace? Respondí, mi paciencia se agotaba. Su refutación fue rápida y egoísta. Estoy bien. Son mis ganancias las que mantienen a esta familia en marcha. Deberías prepararme una cena de agradecimiento como muestra de agradecimiento. Su lógica no solo era exasperante, sino degradante. A medida que avanzaba mi embarazo, aumentaba la tensión en mi espalda,
lo que inevitablemente ralentizaba mis movimientos. Esto también se convirtió en blanco de críticas. Comentó que mis tareas domésticas eran lentas o carecían de entusiasmo, a menudo proclamando, «Yo soy quien mantiene a esta familia». Fue una ironía dolorosa. Él había insistido en que me convirtiera en ama de casa al quedar embarazada, a pesar de que prefería seguir trabajando. Si bien había aceptado su insistencia en ese momento, sus constantes recordatorios de su papel como único proveedor se estaban volviendo cada vez más difíciles de soportar. Ahora, a medida que me acercaba a la semana 36 de embarazo, mis movimientos se volvieron aún más lentos y sus palabras se volvieron más duras. La total falta de consideración que mostró fue exasperante, pero temiendo dañar mi cuerpo, especialmente tan cerca del parto, me abstuve de responder. Mantuve bajo control mi impulso de discutir y absorbí las palabras poco amables de mi esposo, enfocándome en cambio en la salud y el bienestar de nuestro hijo por nacer. Cada día, acariciaba mi barriga, susurrando disculpas al bebé por el ambiente tumultuoso en el que aún no había entrado. Prometí volverme más fuerte, protegerme y nutrirme a pesar del caos que nos rodeaba. Pronto, le decía, nacerás sano y superaremos esto juntos. Mientras empacaba mi bolsa de hospital en preparación para la cesárea programada, sentí una mezcla de temor y esperanza. El temor era por la confrontación que podría esperarme a mi regreso del hospital, la esperanza era por la alegría que podría traer la llegada de nuestro nuevo bebé, tal vez suavizando el comportamiento severo de mi esposo, aunque solo fuera por un tiempo. El silencio en nuestras conversaciones fue pesado, lleno de agravios tácitos y ecos desvanecidos de una asociación que alguna vez prometió mucho más. El día de mi ingreso hospitalario para la cesárea programada se acercaba rápidamente. En medio de mis preparativos, mi esposo volvió a abordar el tema, su incomprensión de la situación era evidente. La última vez fueron gemelos, así que era inevitable, pero esta vez es solo uno, ¿verdad? ¿No sentirías más satisfacción al dar a luz de forma natural?, cuestionó, su voz cargada de críticas implícitas a mi elección. Continuó, aparentemente ajeno a las realidades del parto, dar a luz es arriesgar la vida. Sus opiniones y preferencias son irrelevantes, por lo que una cesárea significa hospitalización temprana y una estadía más prolongada. Básicamente, estás eligiendo una cesárea porque quieres evitar las tareas domésticas, ¿verdad? Me quedé atónito por su conclusión, desconcertado por cómo podía equiparar la decisión de una cesárea con el deseo de evitar las tareas domésticas. Sin embargo, expliqué pacientemente el razonamiento médico detrás de la decisión, enfatizando los riesgos involucrados tanto para la madre como para el bebé. Si mi explicación no es clara, podrías escuchar la del médico, sugerí, esperando que la perspectiva de un profesional pudiera iluminarlo. Sin embargo, se negó a escuchar, respondiendo desdeñosamente, «Eres malo explicando». ¿Por qué debería, de todas las personas, tomarme un tiempo fuera de mi horario para escuchar sobre cesáreas? No soy yo quien está dando a luz. Estaba tratando de obtener su comprensión para evitar más obstáculos, pero él me espetó, llamándome persistente. En medio de este tenso intercambio, la banda de mi esposo lo llamó inesperadamente. Él respondió, y luego, con indiferencia, me dijo que traería a 10 colegas a casa para una fiesta posterior, pidiéndome que preparara comida, incluidos postres que disfrutarían las mujeres. Antes de tener hijos, mi esposo a menudo traía colegas a nuestra casa a tomar algo. En ese entonces, era agradable compartir buenos momentos con ellos, a pesar de que eran sus colegas. Después de quedar embarazada, y especialmente después de que nacieron los gemelos, la frecuencia de estas reuniones disminuyó significativamente. Según mi esposo, él todavía los invitó, pero dudaron debido a los gemelos, mostrando consideración por nuestras circunstancias cambiantes. Ahora, con los gemelos aún necesitando atención constante a los 2 años y mi inminente hospitalización por parto, no podía entender por qué estos colegas considerados decidirían repentinamente venir en un grupo de 10. Preparar una comida para los invitados en tales condiciones era claramente imposible.
Le expresé mis preocupaciones a mi esposo. No es razonable esperar que lo haga, especialmente en este momento sin previo aviso. Sugerí, incluso si estaba un poco por encima del presupuesto, tener la fiesta posterior en un lugar diferente. Esto aliviaría la presión sobre mí y aseguraría que sus colegas pudieran disfrutar de su reunión sin aumentar las cargas ya sustanciales en casa. Esperé su respuesta, esperando que él viera la razón en mis palabras y tal vez, solo por esta vez, priorizara mi bienestar y el de nuestro hijo que pronto llegará por encima de sus compromisos sociales. A medida que avanzaba la noche y se asentaba la comprensión de lo que estaba sucediendo, mi resignación se profundizó. La insistencia de mi esposo en organizar la fiesta posterior en nuestra casa, a pesar de mi condición y las pesadillas logísticas que presentaba, fue una clara muestra de sus prioridades. Mantener su imagen entre colegas a menudo tenía prioridad sobre el bienestar de su familia. A menudo es generoso con sus colegas y juniors, aunque a veces parecía más una cuestión de presumir que de amabilidad genuina. Recordé una época en la que casualmente había gastado miles en un solo día en bebidas para sus amigos del trabajo. Esta noche, le supliqué, casi humildemente, que reconsiderara y tal vez organizara el evento en otro lugar, incluso si costaba tanto. Sin embargo, mi sugerencia solo provocó enojo en él. Dijiste que lo íbamos a hacer en mi casa. Estás tratando de avergonzarme. Él retrocedió bruscamente, con su tono agudo e inflexible. Continuó con afirmaciones sobre lo que debería hacer una esposa para apoyar la imagen de su esposo, afirmando que debería estar callado y seguir su ejemplo. Agotado y sintiéndome acorralado, reconocí, ya no tenía la energía para argumentar en contra de sus demandas firmes e irrazonables. Con la hora avanzada que hacía imposible comprar, le advertí que solo podía preparar algo con lo que ya teníamos en casa. Afortunadamente, había anticipado una situación en la que necesitaría ingredientes adicionales en algún momento, aunque usarlos todos esta noche significaba un viaje necesario a la tienda al día siguiente, una tarea que temía considerando el avance de mi embarazo. Mientras cocinaba, sentí que mi barriga se tensaba intermitentemente, una señal preocupante que traté de ignorar mientras me concentraba en la tarea en cuestión. Mi esposo me había dado instrucciones de quedarme en la habitación con los gemelos y guardar silencio una vez que todo estuviera listo. Obedecí, acostando a los gemelos cuando él y sus colegas llegaron. Desafortunadamente, su ruido despertó a los gemelos del sueño, pero logré calmarlos para que volvieran a dormir tranquilamente. Sola en la guardería con los gemelos, sentí una ola de alivio al verlos dormir tranquilos. Sin embargo, esto se vio eclipsado rápidamente por el aumento del dolor en mi barriga. Sofocé un grito, cubriéndome la boca con ambas manos, temiendo que algo grave pudiera estar sucediendo. En ese momento, la puerta se abrió. Un colega borracho había confundido nuestra habitación con el baño. Allí estaba yo, una mujer embarazada con dolor, tratando de mantener dormidos a los gemelos en medio del caos. Ignoré su intrusión, diciéndole que no se preocupara por nosotros y que disfrutara de la fiesta, reconociéndolo por visitas anteriores. Tartamudeó una disculpa y se fue, cerrando la puerta detrás de él. Momentos después, desde la sala de estar, escuché una voz fuerte y enojada. Era otro colega de mi esposo que lo castigaba. Oye, ¿qué estás haciendo dejando solos a tus hijos pequeños y a tu esposa? ¿Y tu esposa no está embarazada? Con esa barriga, ella debe nacer pronto, ¿verdad? Me sobresalté. Había asumido que al menos algunos de los colegas estaban al tanto de mi condición y nuestra situación. El hecho de que aparentemente este no fuera el caso, o al menos no se entendiera completamente, agregó otra capa de frustración y consternación a la noche. Aquí estaba, escondida como si mi condición y nuestros hijos fueran meros inconvenientes para ocultarlos de la vista durante las reuniones sociales de mi esposo. La realidad de nuestra tensa relación y las prioridades sesgadas que reveló ahora era dolorosamente clara, incluso para sus colegas. Mientras escuchaba desde las sombras, reconstruí la inquietante revelación sobre la situación.
A los colegas se les había hecho creer que los gemelos y yo estábamos en la casa de mis padres, dejando a mi esposo solo y aparentemente libre de obligaciones familiares. Esta desinformación los había alentado a asistir a la fiesta posterior, asumiendo que el ambiente sería propicio para festividades nocturnas sin la presencia de niños o una esposa muy embarazada. Al escuchar esto, sentí un agudo aguijón de traición. Parecía que mi esposo había manipulado la situación para satisfacer sus propios deseos, priorizando su imagen social sobre el bienestar de su familia. Había llegado al extremo de insistir en que me escondiera para mantener esta fachada, haciendo que pareciera que estaba usando el embarazo y el cuidado de los niños como excusas para evitar las responsabilidades domésticas. Ella siempre usa excusas como cuidar a los gemelos o estar embarazada y a punto de dar a luz para saltarse las tareas del hogar, lo escuché alardear, alegando que tuvo que obligarme a cocinar para la reunión para compensar mi supuesta holgazanería. Esta representación no solo fue injusta sino dolorosamente desdeñosa del costo físico y emocional que mi condición me impuso. Sus palabras, llenas de confianza fuera de lugar, pintaron una imagen de él como un esposo asediado agobiado por una esposa que no cooperaba, una narración tan alejada de la realidad que me dejó hirviendo pero impotente. Impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad sobre cómo podría escalar esto, salí cautelosamente de la habitación. Necesitaba ver por mí misma cómo mi esposo estaba manejando la situación ahora que sus colegas estaban al tanto de la verdad. Mientras me asomaba a la sala de estar, la escena que se desarrollaba era caótica pero reveladora. Un colega, movido por un sentimiento de culpa e indignación, había agarrado a mi esposo por la camisa. Incluso los colegas que habían estado disfrutando de sus bebidas ahora intentaban intervenir, tratando de calmar la situación. «Está yendo demasiado lejos», explicó el colega enojado, con voz fuerte y firme, detallando el malentendido que los había traído aquí bajo falsas pretensiones. Este arrebato pareció servir como una llamada de atención para los demás presentes. Varios colegas, particularmente aquellos con niños pequeños, comenzaron a expresar su incredulidad y desdén por la forma en que mi esposo había tergiversado nuestra situación familiar. Las colegas, al comprender la gravedad de estar en las últimas etapas del embarazo mientras cuidaban a gemelos pequeños, expresaron su disgusto, calificando sus acciones de imperdonables y calificándolo como el peor tipo de esposo. En medio de estas revelaciones y el creciente descontento, surgieron voces que sugerían que la reunión debería disolverse. Algunos comenzaron a ordenar su anterior estado de ánimo festivo amortiguado por las desafortunadas verdades expuestas. La situación claramente había ido más allá de una mera reunión social, se había convertido en un momento decisivo para mi esposo, ya que sus colegas enfrentaban la realidad de su tiranía doméstica, un marcado contraste con la fachada razonable que mantenía en público. A medida que se avecinaba la realidad de mi inminente parto, en medio del tumultuoso telón de fondo de la desgracia de mi esposo entre sus colegas, el dolor en mi estómago se volvió más regular e intenso. Me di cuenta de que, de hecho, estaba de parto y necesitaba ir al hospital de inmediato. Mi esposo, atrapado en la agonía de su propia humillación, parecía paralizado, incapaz de responder a mis necesidades. Uno de sus colegas notó mi angustia y rápidamente me entregó un teléfono inalámbrico cuando asentí con la cabeza en respuesta a su pregunta sobre la necesidad de llamar al hospital. Después de una breve conversación con el personal del hospital, se me indicó que viniera de inmediato. Mi bolsa de hospital estaba lista en el dormitorio, pero cuando intenté pararme a buscarla, el esfuerzo resultó demasiado. Una colega se adelantó y amablemente se ofreció a recuperar la bolsa si le permitía acceder a la habitación, lo que acepté con gratitud. Sintiéndome abrumada por la situación, debatí si llamar a mis suegros para pedirles ayuda con los gemelos. ¿Cuántas veces había deseado vivir más cerca de mis propios padres, a quienes podría haber llamado sin dudarlo? Se me pasó por la cabeza la idea de ir sola al hospital. Mientras estos pensamientos se arremolinaban en mi cabeza, mi esposo, todavía absorto en su propia desgracia, murmuró: «Si vas a ir, ve solo. Y si llamas a una ambulancia, diles que no usen la sirena, ¿de acuerdo?».
Sería vergonzoso que los vecinos se enteraran. Es tu culpa que las cosas se pongan feas, así que asume la responsabilidad por ello. Sus palabras dolían de ironía e injusticia. La razón por la que las cosas se habían vuelto amargas era precisamente porque sus mentiras habían sido expuestas. Había estado haciendo exactamente lo que él me había ordenado, quedándome encerrado en silencio en la habitación, pero aquí estaba él, culpándome por el caos causado por su propio engaño. El estrés de su acusación era casi demasiado para soportarlo, pero reprimí mi enojo y, en cambio, me concentré en la urgencia de mi condición. En ese momento, escuché un sonido agudo, una bofetada. Me volví hacia el ruido y vi a uno de los colegas de mi esposo, alguien a quien también conocía bien, golpeándolo en la cara. Nunca pensé que fueras una persona tan podrida. Dar a luz es una cuestión de vida o muerte, exclamó la colega. Sus siguientes palabras resonaron con una mezcla de incredulidad y reproche. Me pegaste, ni siquiera mis padres me pegaron. El rostro de mi esposo se volvió de un tono rojo intenso, sus orejas coincidían en color, mientras absorbía el impacto de las palabras del colega y la bofetada. La habitación se quedó en silencio por un momento, la tensión palpable. El colega continuó, con su voz una mezcla de enojo y empatía. Perdón por pedirle demasiado a alguien que no conoce el dolor para mostrar empatía. Escucha, el dolor que está experimentando tu esposa va mucho más allá de esto. Esta amonestación pública pareció sacudir a mi esposo, pero aún quedaba por ver si provocaba una verdadera comprensión o remordimiento en él. Cuando la colega regresó con mi bolsa de hospital, me preparé para ir al hospital, sintiendo una mezcla de alivio por escapar del caos en casa y la ansiedad por el parto que se avecinaba. En medio de todo, esperaba que este incidente fuera un punto de inflexión, no solo por mi inminente parto, sino por el reconocimiento de mi esposo de sus responsabilidades como pareja y padre. El bebé y yo estábamos sanos. La habitación del hospital estaba en silencio cuando llegaron, un marcado contraste con el caos de la noche anterior. Mis padres, exhaustos por la prisa pero aliviados, me abrazaron con fuerza, su preocupación era evidente en sus ojos. Nos alegra que ambos estén a salvo, susurró mi madre mientras acariciaba mi mano. Mi padre, generalmente un hombre de pocas palabras, agregó, vinimos lo más rápido que pudimos. El apoyo de mis colegas, especialmente de la colega que se quedó conmigo toda la noche, fue increíblemente reconfortante. Ella había actuado como un amortiguador, protegiéndome del estrés adicional y asegurándome de que no estuviera sola durante un momento tan vulnerable. Su presencia fue un claro recordatorio de la bondad que aún existía, en marcado contraste con las acciones de mi esposo. Cuando llegaron mis suegros, se apresuraron a hacerse cargo de la situación. Se disculparon por no haber estado allí antes y se hicieron cargo de consolar a los gemelos, que aún estaban inquietos por los eventos de la noche anterior. El alivio de tenerlos allí fue inmenso, lo que me permitió concentrarme en la recuperación y la vinculación con nuestro nuevo bebé. A lo largo de esta terrible experiencia, el comportamiento de mi esposo había sido un punto de discordia. Su insistencia en su propia rectitud frente a la desaprobación de sus colegas destacó una negación profundamente arraigada y una falta de empatía. La confrontación en la fiesta, sus amenazas de emprender acciones legales y su incapacidad para aceptar la responsabilidad lo habían aislado, no solo de sus colegas, sino también cada vez más de su familia. Reflexionando sobre los eventos, sentí una mezcla de emociones. Hubo enojo y decepción por la forma en que mi esposo había manejado la situación, pero también una profunda gratitud hacia las personas que se habían acercado para apoyarme cuando más lo necesitaba. La marcada diferencia en el comportamiento subrayó una creciente brecha entre lo que necesitaba de una pareja y lo que mi esposo estaba dispuesto a proporcionar. La experiencia también había sido un profundo recordatorio de mi propia fortaleza y de la importancia de rodearme de personas que me apoyaran. Mientras miraba a mi recién nacido, una sensación de determinación se instaló dentro de mí. Sabía que había que hacer cambios, tomar decisiones sobre el futuro de nuestra familia y mi propio bienestar personal. Si bien el camino por recorrer era incierto,
el apoyo de mi familia y amigos me dio el coraje para enfrentar los desafíos que pudieran surgir, sabiendo que no estaba sola en este viaje. Se fueron, su comportamiento volvió rápidamente al frío e indiferente que conocía demasiado bien. Fue un duro recordatorio de la cruda realidad que enfrenté en mi matrimonio. Cuando llegamos a casa, el ambiente era tenso. La interacción de mi esposo con nuestro recién nacido fue superficial, desprovista de la calidez y la alegría típicamente asociadas con esos momentos. Su relación con los gemelos tampoco había mejorado, sus acciones eran mecánicas, impulsadas más por la obligación de las expectativas de sus padres que por cualquier instinto paterno genuino. El apoyo que había recibido de sus colegas durante la crisis pareció resaltar aún más su falta de participación y empatía. Mis padres, que habían viajado desde otro estado, se quedaron con nosotros para ayudar con el recién nacido y los gemelos. Su presencia era un consuelo, pero también un marcado contraste con el desapego de mi esposo. Cada gesto amable de ellos era un silencioso reproche a su ausencia. Reflexionando sobre la situación, me di cuenta de que, si bien el golpe físico de su padre podría haberlo sorprendido momentáneamente hasta el cumplimiento, no había provocado una introspección real ni un cambio de actitud. Su insistencia en que no había hecho nada malo resonó en mi mente, un doloroso recordatorio de su obstinada negativa a reconocer los efectos de sus acciones en nuestra familia. A medida que pasaban los días, el alivio inicial de tener cerca a mis padres y suegros comenzó a dar paso a una persistente preocupación por el futuro. El comportamiento de mi esposo fue cada vez más una fuente de estrés en lugar de apoyo. Me encontré reflexionando sobre la viabilidad de nuestra relación, considerando si este entorno era lo que quería para mis hijos y para mí. En momentos más tranquilos, cuando veía a mis padres cuidando tiernamente a nuestros hijos, una determinación comenzó a formarse dentro de mí. El amor y el apoyo que me ofrecieron libremente a mí y a los gemelos fue lo que siempre había imaginado para mi familia. Estaba en marcado contraste con la dinámica que mantenía mi esposo, llena de tensión y evasión en lugar de franqueza y afecto. Una tarde, mientras los gemelos dormían la siesta y mis padres salían a dar un breve paseo con nuestro recién nacido, aproveché para hablar francamente con mi esposo. Expresé mis preocupaciones sobre nuestra relación, la falta de apoyo y empatía, y el impacto que su comportamiento estaba teniendo en todos nosotros, especialmente en los niños. Su respuesta fue defensiva, marcada por las mismas justificaciones y negación que esperaba. Estaba claro que el camino hacia la comprensión, y mucho menos el cambio, todavía estaba obstruido por su falta de voluntad para ver más allá de su propia perspectiva. A medida que se retiraba a sus excusas habituales, sentí una profunda sensación de aislamiento. Decidida a buscar un ambiente más saludable para mis hijos y para mí, comencé a considerar opciones más drásticas, incluida la posibilidad de buscar el apoyo de profesionales del derecho de familia. La idea de navegar por ese camino era desalentadora, pero la necesidad de un hogar estable y enriquecedor para mis hijos superaba el miedo a lo desconocido. Mientras hacía planes para el futuro, me sentí reforzada por el apoyo de mis padres y el recuerdo de la amabilidad mostrada por los colegas de mi esposo. Sus acciones no solo me habían ayudado a superar la crisis inmediata, sino que me habían mostrado el tipo de comunidad compasiva con la que quería rodearme a mí y a mis hijos, algo muy alejado del tumulto y la negligencia que habíamos conocido. Para vivir por su cuenta. La realidad de su situación era dura y sentí una punzada de emociones encontradas, tristeza por lo lejos que había caído, pero una determinación más fuerte al saber que mi decisión era la correcta para mis hijos y para mí. En los días posteriores a mi regreso a la casa de mis padres, el alivio fue palpable. Rodeada de amor y apoyo, finalmente pude concentrarme en el bienestar de mis hijos sin el estrés y la discordia constantes que habían definido mi matrimonio. Mis padres, siempre mis firmes protectores, asumieron sus roles de abuelos maravillosamente, llenando nuestros días con el cuidado y la atención que los niños merecían. La decisión de divorciarse no se tomó a la ligera, pero cada día confirmaba su necesidad. La ausencia de mi esposo inicialmente dejó un vacío, pero rápidamente se llenó con una nueva paz y estabilidad.
Los gemelos, sensibles a las tensiones en su entorno anterior, comenzaron a mostrar signos de mejoría, volviéndose más juguetones y menos ansiosos. Nuestro recién nacido, felizmente inconsciente de los trastornos, prosperó en el ambiente amoroso. A medida que las semanas se convertían en meses, comencé a reconstruir nuestras vidas. Me reconecté con viejos amigos, volví a algunos de mis intereses personales y comencé a planificar un futuro centrado en nuestra felicidad y salud. La libertad de un matrimonio tumultuoso me permitió redescubrir partes de mí misma que habían sido enterradas bajo conflictos matrimoniales. Mientras tanto, la situación con mi esposo empeoró. Incapaz de encontrar un trabajo y expulsado por sus padres, enfrentó las consecuencias de sus acciones solo. A pesar de las dificultades que encontró, estas fueron autoinfligidas, resultado de años de descuidar sus relaciones y responsabilidades. Sus súplicas de reconciliación se volvieron más desesperadas, pero yo había superado la posibilidad de regresar. El santuario que buscaba ya no existía, reemplazado por un hogar lleno de calidez y respeto, construido sobre los cimientos sólidos que le proporcionaron mis padres. Sus colegas, que alguna vez lo respetaron, ahora lo tenían en baja estima debido a sus fallas personales que afectaron su vida profesional. Esta pérdida de respeto en el trabajo fue un golpe para su ego, que siempre había priorizado sobre nuestra familia. Ahora, despojado de su personalidad profesional y aislado de su familia, se vio obligado a enfrentarse a sí mismo, una realidad que había evitado durante años. En este nuevo capítulo de mi vida, libre de las sombras de su influencia, me concentré por completo en brindar un ambiente enriquecedor y positivo para mis hijos. El apoyo de mis padres fue invaluable, ofreciéndoles no solo ayuda con el cuidado diario de los niños, sino también apoyo emocional. El divorcio, que alguna vez fue una perspectiva desalentadora, ahora se sentía como una liberación y cada día reforzaba que la fortaleza para Liv había sido un regalo para mí y para mis hijos. En cuanto a mi esposo, su viaje era suyo. No estaba claro si aprendería de sus errores y reconstruiría su vida de manera significativa. Sin embargo, lo que era seguro era que mis hijos y yo continuaríamos prosperando en un hogar definido por el amor, el apoyo y la paz, muy alejado de la agitación del pasado. Impulsada por sus circunstancias desesperadas, la vida de mi exmarido se había convertido en una espiral hacia un estado difícil y precario. A pesar de nuestra separación y del difícil pasado entre nosotros, no pude evitar sentir una punzada de simpatía por el acorralado en una situación tan sombría. Quedó atrapado en un ciclo de deudas, con gran parte de sus ganancias embargadas para manutención de los hijos, pensión alimenticia y reembolsos a prestamistas de poca reputación que se habían convertido en su último recurso para sobrevivir financieramente. Mientras tanto, había regresado a la casa de mis padres, donde el ambiente era marcadamente diferente. Aquí, el apoyo y la positividad llenaron nuestras vidas, proporcionando un ambiente estable y enriquecedor para los gemelos y nuestro nuevo bebé. A pesar de las complejidades de mi relación con mi exmarido, mantuve una conexión con sus colegas y sus padres. Nos habían mostrado amabilidad y apoyo durante nuestros momentos más difíciles y esos lazos solo se habían fortalecido. Los gemelos a menudo recordaban las veces que jugaban con la hermana mayor y el hermano mayor, los colegas que los habían cuidado durante la tumultuosa noche de fiesta. Al ver su afecto genuino por estas personas, me acerqué para reconectarme, sin esperar mucho, pero con la esperanza de mantener las relaciones que se habían convertido en una parte sorprendente pero vital de nuestras vidas. Para mi deleite, la reconexión fue positiva. Estos colegas habían demostrado verdadera sensibilidad y amabilidad, contrastando rotundamente con el comportamiento de mi exmarido en el momento de la fiesta. Lo que inicialmente pensé que era un momento inapropiado para una fiesta resultó ser una muestra de solidaridad y apoyo de personas que realmente se preocupaban. Sus acciones me habían llevado indirectamente a mi felicidad actual y me sentí agradecida por su presencia en nuestras vidas. Comencé a socializar con algunos de estos colegas de familia en familia, forjando relaciones sólidas que se extendían más allá del mero conocimiento.
Compartimos experiencias de crianza y nos apoyamos mutuamente en los altibajos de la crianza de los hijos. Fue un cambio refrescante que trajo nueva alegría y conexiones a nuestras vidas. Mis suegros también continuaron siendo muy buenos con nosotros. Los gemelos les tenían cariño y, dado que mis padres también mantenían una relación positiva con ellos, nuestras familias se reunían con frecuencia. Estas visitas fueron ocasiones alegres para los gemelos y el nuevo bebé, reforzando los lazos entre nuestras familias. Toda esta experiencia me enseñó una valiosa lección sobre la esencia de la vida, su necesidad inherente de apoyo mutuo y compasión. La gratitud que sentí durante esos tiempos difíciles permaneció conmigo, inspirándome a luchar por una felicidad aún mayor. Con mi preciosa familia a mi alrededor y el apoyo de nuevos amigos y familiares, estaba decidida a construir un futuro lleno de amor, estabilidad y satisfacción. Este capítulo de nuestras vidas, marcado por la adversidad, finalmente nos había guiado a un lugar de mayor fortaleza y satisfacción.